El destino es el que barajea las cartas, pero nosotros somos quienes la jugamos. Esta frase del filósofo Arturo Schopenhauer. Pero, ¿quién fue Arturo Schopenhauer? ¿Dónde nació y dónde emerge su filosofía pesimista? ¿Qué tiene que ver con el pensamiento actual? ¿En qué lo podemos relacionar con nuestra vida diaria? Hoy en este video te voy a hablar un poco acerca de la biografía de Arturo Schopenhauer. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de Arturo Schopenhauer. Para mí es, la verdad, mi filósofo preferido. ¿Por qué? Porque comulgo mucho con su filosofía. Me encanta lo que es la filosofía pesimista. Y yo llegué a Schopenhauer, pues obviamente leyendo a Freud. Y de Freud, pues me remonto a Nietzsche. Y de Nietzsche me remonto a Schopenhauer. Y ahora leo a Schopenhauer y me quiero remontar a Kant y a Hegel, y ahí le vamos rascando, ¿no? Poco a poco. Y vamos a ir sacando igual reflexiones acerca de estos filósofos, de su pensamiento, de todo lo que hicieron, lo que dijeron, lo que le criticaron y lo que después les alabaron. Y bueno, vamos a hablar primero, antes que nada, acerca de la biografía de esta gran persona. Miren, aquí lo tengo. Él era Schopenhauer. Es una caricatura acerca de él, aunque realmente si buscamos en la red pues vamos a encontrar muchísimas fotos y pinturas y todo acerca de imágenes, sobre todo acerca de Schopenhauer. Bueno, esto para quienes nunca han escuchado hablar de Schopenhauer, vamos a hacer un poquito de recapitulación de su biografía. Él nació el 22 de febrero de 1788, traigo aquí mis acordeones, en Danzig, actualmente Polonia. Fue hijo de Henry Arthur y Johanna Henry Trossenier, una escritora que organizaba veladas en la ciudad de Weimar. Estas veladas, vamos a hablar un poquito más adelante, pero fueron decisivas para Arthur Schopenhauer, porque hacemos una analogía con las socialites de hoy en día, ¿no? Las socialites van al café, van al club y no solamente van a perder el tiempo, o sea, aparte de perder el tiempo, van a socializar. ¿Y por qué es tan importante para una familia de altos ingresos socializar? Porque ahí van a hacer negocios, ya sea ahorita o en un futuro, pero siempre se ve también con ese interés económico. Entonces, su mamá era una persona que amaba la literatura. Cuando ella queda viuda porque su padre se suicida, su padre era un próspero comerciante, ¿no? Entonces, obviamente, lo vamos a hacer la analogía con la época actual. En la época actual, digamos que eran fifís y de la alta, obviamente. Entonces, la madre, cuando queda viuda, empieza a hacer estas tertulias en la ciudad de Weimar, en donde pues fue el centro de movimientos culturales tan importantes como la Bauhaus, en donde fue la cuna del diseño gráfico, del diseño industrial, etc. A estas veladas iba nada más y nada menos que Goethe, quien fue un gran escritor dramaturgo, el cual su obra más famosa es el Fausto, que inspira también a Freud y que inspira, por ejemplo, en la música a Wagner. En 1793, Catalina la Grande de Rusia y Guillermo II de Prusia se repartieron Polonia y Danzig perdió su condición de ciudad libre para ser absorbida por el reino prusiano. Los Schopenhauer no aceptaron esta decisión y en marzo de 1793, solo 24 horas antes de que los soldados prusianos tomaran posesión de la ciudad, los tres abandonaron junto con 40,000 conciudadanos y los Schopenhauer se trasladaron a Hamburgo.
Arturo viviría 14 años ahí y diría: a muy temprana edad me quedé sin patria. El papá, en un acto de rebeldía, se lleva a su familia a vivir a otro lugar, pero en ese acto de rebeldía él pierde demasiados negocios. Entonces, de tener un estatus padre, de tener un estatus económico holgado, de repente pues se ve afectado. Bueno, esto para Schopenhauer fue un duro golpe. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a vivir en mansiones, en vivir en grandes espacios, y de repente lo llevan a una casa muy pequeña. Él se sintió abandonado, él se sintió triste, él se sintió solo. Y cabe destacar, vamos un poquito más para atrás, que su papá era el soltero de oro. O sea, su papá era un próspero comerciante de licores, de café, de especias, y su madre era pues una chavita. O sea, el papá tenía 38 años y su mamá tenía 17. Me imagino que la mamá era bellísima, ¿no? Y aparte de bellísima, era súper sociable. Cosa muy, muy contraria a la de su hijo, que su hijo era realmente ermitaño, era una persona tosca, hostil. De hecho, ellos se dejan de hablar y la mamá le dice que no quiere que la busque nunca más. Entonces se pelean, literal se pelean a muerte. ¿Por qué? Porque cuando la mamá enviuda, empieza a hacer sus tertulias, bla, 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 y Schopenhauer se enoja y le reclama que por qué hace esas tertulias, que casi hay que respetar la memoria del papá. Y bueno, yo no sé, a lo mejor tenía razón, pero esta cuestión le molesta demasiado a Johanna, quien además no fue tan fácil como de la nada empezar a hacer las tertulias, sino también sus amigos tuvieron como que animarla y todo esto. Y entonces en una carta ella le dice que por favor, o sea, que ella, para ella la felicidad de Schopenhauer es súper importante, pero que por favor nunca la vuelva a buscar. Y así sucede, nunca más vuelven a tener contacto. El padre, al morir, les deja una herencia millonaria. Gracias a esa herencia, Schopenhauer se puede dedicar a sus estudios, se puede dedicar a la literatura, digo, a la filosofía, perdón, a la filosofía, y la mamá a la literatura. Bueno, también hay algo importante que decir, que es que a los 17 años Schopenhauer, bueno, antes, en 1779, perdón, nace su hermana Adele. Y nace su hermana Adele y lo llevan a Francia. Lo dejan en la Havre, disculpen si no pronuncio bien las palabras, la verdad no son muy fuertes algunos nombres en inglés tampoco. Y lo dejan en el, o como se diga, en el Havre en Francia, y ahí aprende a tocar la flauta, instrumento que lo va a acompañar durante toda su vida, y tiene un gusto por la música y por el francés. Él se siente realmente a veces melancólico, bla, 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 pero bueno, este viaje a Francia a temprana edad, pues obviamente también es muy importante en su pensamiento. El trato con sus padres era frío y hostil. En 1799, Schopenhauer regresa y deja Francia, precisamente porque en esa época igual estaba la Revolución Francesa. En 1801, con 13 años, se da cuenta que su pasión era el estudio y la lectura. Digamos que él salió del armario, como se le dice actualmente, cuando tú vas a decir algo, lo cual te da mucho miedo y mucho pánico, la reacción de tus padres. Entonces, en 1803 él sale del armario, pero porque su papá lo mete en una de las mejores escuelas. Volvemos a la analogía con hoy, a las escuelas fifís, y ahí un profesor se da cuenta que él tiene un gran talento y que él quiere seguir la universidad. Su papá lo manda a esta escuela, además de estatus, caché, bla, 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 lo manda para que él aprenda a ser comerciante. Digamos, como lo que hoy sería empresario, él era comerciante, ¿no? Entonces, su maestro le dice a su papá que ojalá pudiera apoyar sus sueños de seguir la universidad, de seguir estudiando. El papá, pues obviamente es un shock muy grande, porque imagínense que desde que su mamá estaba embarazada de Arturo, él quería un gran heredero, él quería una persona
no diferente a él, sino como que su clon, ¿no? Que fuera empresario, pero que sí ganara mucho dinero, pero que sí fuera comerciante. De hecho, Arthur se llama Arthur Schopenhauer porque, no porque así se llamara su papá se llamaba Heinrich, sino porque Arthur tiene la misma grafía en inglés, en español y en francés. Entonces era como el hijo perfecto y bueno, al final él se revela, bueno, no se revela, sino que está estudiando y entonces le dice, papá, yo quiero seguir la universidad, no quiero ser aprendiz de comerciante. Y para el papá pues es un duro golpe. Y su papá le dice, ok, está muy bien. Te voy a, así como hoy, ¿no? Te compro un coche, algo así, más o menos así le dijeron a él. Le dijeron, mira, si tú desistes de esa idea, yo te llevo a viajar por Europa, por toda Europa. Y pues Schopenhauer fue así de, oh no, o sea, como es mi profesión, es mi vocación, pero no inventes, ¿quién le va a decir que no a un viaje a Europa, no? Entonces él acepta ir a Europa, pero ¿qué crees? Que era la Europa de las guerras, o sea, aparte de que obviamente se impresionó por ver otra cultura, por ver la Torre Eiffel, por ver otros alimentos, otros idiomas, bueno, el francés ya había tenido anteriormente contacto, pero no es lo mismo vivir que ir únicamente de turista. Entonces él conoció demasiados países y saben que ahí fue donde también empieza a fraguar su filosofía. Porque como en esa época estaban las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, etc., él empieza a ver tanto el lado bonito de la ciudad como el lado feo. El lado donde había soldados mutilados, en donde había mendigos, en donde había gente afectada por las guerras, hambruna. O sea, él no solamente vio el lado padre, también vio el lado feo. Este tipo de experiencias más adelante le iban a servir porque, echándole un poquito carrilla a otros filósofos, supongo que a Kant y a Hegel, decía, a diferencia de otros filósofos que solo han leído libros, yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, él hace este viaje por Europa durante 2 años. De 1803 a 1805, él se va con su mamá y con su papá. A la hermana la dejan encargada y regresan. Ah, pero otra cuestión importante de este viaje. Él ve obras de arte de pintura, palacios, óperas, teatro. Él puede ascender a cumbres alpinas, presenciar innovaciones tecnológicas. Imagínense la mente de Schopenhauer, todo un genio, y todavía está reflexionando arriba de los montes europeos, con la nieve, con ese clima, o sea, todas las filosofadas que se ha de haber echado ahí han de haber sido tremendas, ¿no? ¿Por qué es importante ver esto? Porque ahí es la semilla que fragua su pensamiento, que posteriormente lo veremos en sus libros, el más importante, El mundo como voluntad y representación. Y bueno, el 20 de abril regresan del viaje y como todo en la vida, ¿no? Momentos felices, momentos tristes. Regresan del viaje y su padre muere el 20 de abril de 1805 en circunstancias muy extrañas. Circunstancias muy extrañas, al parecer se suicidó. Otra podría ser que lo suicidaron, quién sabe, no hay una versión oficial. Yo pudiera pensar igual eso. Pero quizás su papá también sufría de depresiones, igual que Schopenhauer. En 1808, una vez que se muere el padre, Johanna, la viuda, pues decide mudarse a Weimar y Schopenhauer estudia latín, griego, historia y matemáticas. Pero igual aquí es algo bien interesante porque él traía como ese peso de que tienes que ser comerciante y tienes que etc. Él le había dado su palabra a su papá de que él iba a dejar la idea de ir a la universidad, iba a ser comerciante si aceptaba el viaje. Regresan del viaje y su papá muere. Entonces, de hecho, él ya empezaba, a los 17 años, Schopenhauer comienza la carrera de comercio, pero su padre al suicidarse, pues Schopenhauer se queda con esta responsabilidad. Y Johanna lo libera de esa responsabilidad y le dice, ya no hay deuda con tu padre, si tú quieres seguir estudiando, sigue estudiando, pero antes
Es como ahorita, ¿no? Que tienes que saber inglés para poder acceder a una maestría, una beca, lo que sea. Antes así era. ¿Quieres acceder a la universidad? Vas a tener que aprender latín. Entonces él aprendió no solamente latín, aprendió griego, aprendió historia, aprendió matemáticas. Y es así como en 1809 ingresa a la Universidad de Gotinga a medicina. Pero ¿qué creen? Que ahí se pelea, bueno, no se pelea, le escribe un poema, un verso a un profesor muy sarcástica del estilo literario, y lo corren de esa universidad. Quién sabe a quién se parecerá. Pero bueno, ahí en la Facultad de Medicina, él conoce la teoría del impulso configurativo, en donde dice que en los seres naturales hay una potencia vital orgánica, inconsciente, que estructura su cuerpo. Esto suena muy fácil, suena muy padre, pero vamos a situarnos en 1809. La teoría de los impulsos configurativos vendría siendo como el antecedente muy cañón de las teorías de los impulsos de Freud, del inconsciente, bla, bla, bla. Schopenhauer leyó a Shakespeare, a Cervantes. En 1811, Schopenhauer ingresó a la Universidad de Berlín, a la Facultad de Filosofía, donde estudió a Fichte y a Schleiermacher y a Schelling, quienes son los máximos exponentes del idealismo alemán. De medicina se pasa a filosofía, después estudia cursos de filología, historia y ciencias naturales. Debido a las guerras napoleónicas, se traslada a Rudolstadt y ahí, en un hostal, escribe sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Regresa a la casa materna y Friedrich Nietzsche lo introduce a la filosofía hindú. Esto, un parteaguas, no solo en su vida, sino en la historia del pensamiento europeo y occidental, ya que él introduce el pensamiento oriental al occidental y se gana el apodo de Buda de Frankfurt. Él rompe con su mamá por incompatibilidad de carácter. Él, misógino, huraño, hostil, y su madre, jovial, social, entusiasta, le dice: tu felicidad es muy importante para mí, pero no quiero ser testigo de ella. Y cortan toda relación. En 1813 comienzan sus primeras anotaciones y deseos de hacer una filosofía ética y metafísica. En 1814 y 1818 se traslada a Dresde y compone su obra magna El mundo como representación y voluntad. Él busca ser profesor en una universidad alemana y compite en cátedra con Hegel. Las clases de Hegel estaban llenas y la de él solo 2 personas. En 1831 hay una epidemia de cólera. Debido a eso muere Hegel y él se traslada a Frankfurt, en donde residiría hasta su muerte. En 1851 se publicó Pararga y Paralipomena, que es un compilado de escritos. Curiosamente es lo que le lleva a la fama y al reconocimiento, cosa que no ocurrió con su obra más célebre, El mundo como voluntad y representación, que pasó desapercibido y que incluso se tuvo que reciclar el papel. Un periodista lo apoda Buda de Frankfurt. Schopenhauer muere el 21 de septiembre de 1860, víctima de neumonía. Y bueno, esto es a grandes rasgos la biografía de Schopenhauer. Ahorita, en otro video, vamos a ver su filosofía.